There's a green light. That's your braking and turning point. Brake, down a gear, roll off the brakes, pick up the throttle, letting the car run out, probably leaving a little bit more than in the daylight. Again, braking at the 300, exactly in the third gear, roll off the brakes, pick up the throttle, focusing on the curve. ¿Qué expectativas tienes para la carrera de hoy? Bueno, las expectativas para esta carrera son igual que la carrera pasada. Vista la enorme participación que hay, intentar entrar en la final A y así poder puntuar. Y 4:25 empieza la Fórmula 1. ¿Quién crees que ganará la primera carrera? Difícil pronóstico, pero veo muy fuerte a Mercedes. Yo diría que Hamilton. Sí. Hola, me llamo Borja Luna, soy un banco donde los haya. Es la primera vez que me presento a este campeonato y nada, a ver qué tal. El norte no lo voy a pasar ni de coña. Mi objetivo es no quedar último. En días empieza la Fórmula 1. ¿Quién crees que va a ganar la primera carrera? Buena pregunta. Yo creo que Vettel, porque los Ferrari siempre al principio son fuertes y luego se van a la mierda, así que Vettel va a ganar. Chicos, tenemos piloto oficial. Sí, hoy tenemos a Sebastián Vettel. Ha venido desde Austria para probar el prototipo nuevo. Sí. Ha venido a ser. Ahí, que se vea. El Tony. Si nos quieres decir redes sociales, el código de descuento para el mono. Nada, todo lo podéis comprar por el bike como siempre. Que tenga afición por el karting, que practique poquito a poco y lo del mono no da alas, como dice Red Bull. ¿Y qué expectativas tienes para esta carrera? Pasándolo bien. De Australia, ¿quién crees que la va a ganar? Los Mercedes. ¿Quieres decir algo? Pues nada, que cada día hay gente más difícil aquí para pasarlo bien, sobre todo, pero bueno. Ganador del año Pero, pasado. Así que. pero podio sí que Mejor sacará. lo paso normalmente con la cervecita de después. Ahí Sí. es los mejores compañeros. El postureo. Cabrón. Ahí es donde nos juntamos los mejores compañeros todos los sábados, antes los domingos. Intentar que se nos pase la caraja lo antes posible para coger el coche. Una cara de sueño. Que son las 8. Expectativas. Acabar la final. Bueno, juntaros un poco si queréis. Vamos a improvisar. Ahora no estamos sí. contentos, no creo que sea el mejor momento. Hola, ¿qué tal? Por eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la pista de Carlos Sainz, la de las Rozas. Y bueno, nos ha tocado un car un poco cepo. Pero, ¿juntaros un poco más o...? Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola, amigos! Sí, Estamos aquí en el canal de YouTube de KB. Runner KB. Runner KB. Darle like, como dice ella, aquí para que le deis suscriptores. Y no me digas cómo Cristian y Víctor Díaz con Lo que digo, en la despedida que suelo decir. Esa yo tampoco. Feliz alcohólico fin de semana. No, esa Feliz no. alcohólico de fin de semana. Bueno, no, pero bueno. Pues el car mal, iba fatal. Bueno, vamos a ver si lo pueden revisar, a ver. No revisará nada, que se caliente la pista. Sí. A ver qué pasa. Yo prefiero que lo comprueben, tío, a ver qué pasa. Bueno, objetivos para la carrera. Pasar a la final, puntos. Pillar puntos. Correr la de puntos. Y hacer lo que podamos. ¿Y quién creéis que va a ganar la Fórmula 1 en Australia? Y no me digáis Hamilton. Ah, yo digo, fíjate, te voy a decir Valtteri Bottas. Yo me quedo con Vettel. Muy bien, eso. Aquí hay que apoyar a Vettel. Valtteri Bottas, pero si no me lo puso. Bueno, chicos, tenéis que hacer gracias, decir cosas y mucha polémica y esas cosas para el vídeo, que si no luego nadie lo ve. Juntaros un poco más o algo así, porque si no, no salís. En la curva derecha que hay, que tienes la de la bajada, ahí hay un montón de baches con el car. En primera curva yo lo he notado también. No tanto como la bajada, la pasada. Pero la pregunta importante, la pregunta del millón. ¿Quién va a ganar la carrera de Australia en Fórmula 1? Y no podéis decir Hamilton.
Pues si no se puede decir Hamilton al compañero. No, podéis decir Hamilton, ¿no? Claro, es que yo creo que va a ser Hamilton. Mercedes está fuerte. Coche superior a los demás. Sí, estamos aquí con Mario Lobato, que es el hijo de Antonio Lobato, Ojalá. A lo mejor es un tío lejano. que una vez más está al borde del abismo para la final. A cortar el cuello, tío. Bueno, a ver. Pues he hecho 32-5-14. Y de momento le pasan dos, Me ¿no? ha superado uno nada más. Espera, no, 5-14, vale. Así que voy a salir 14 por ahora. No, 14 no, 13. ¿Qué? ¡Ah! Un poco más alto porque no tenemos micro. David Antelo. No me ha gustado el car de hoy. Yo estoy fatal. Pero bueno, ¿cómo has quedado quinto? ¿Es la primera vez que corres aquí o ya has ido alguna vez y no tienes buenas sensaciones con...? A ver qué tal la carrera. Como la carrera va por regularidad y no por tiempos, bueno, a ver si mejor. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, sí. A mí me encantan las entrevistas, ¿eh? Me encantan las entrevistas. ¿En serio? Yo me llamo Carlos Molinero, llevo ya 7 carreras aquí. Vamos mejorando por carrera, pero bueno, a ver si en la próxima carrera ya podemos estar entre el sexto y el séptimo. Bueno, ¿y tú eres? Yo soy Aaron Monzón y bueno, he venido 5 veces y he quedado cuarto en la carrera final. Estoy contento. Lo he hecho muy bien, esto es importante. Sí, no, ya es tu madre, ¿no? Sí. Pues he hablado con tu madre y ya me ha dicho que, o sea, que apenas has tocado un car y haces Desde uno... Navidad llevo. Nada te ficha por Desde Navidad llevo como unos 2 o 3 meses. Yo empecé en abril del año pasado. Sí, Y bueno, voy mejorando. Cada uno tiene su ritmo y tal, pero me he colado entre los 11 mejores. Ya antes salía siempre último. y ahora... Ya vamos mejorando poco a poco. Es porque en el track y no sé dónde coño sale el 32-2 que ha salido. Bueno, ahora Nos contarás tu secreto, ¿no? Correr, practicar y seguir. Y bueno, expectativas para esta carrera. pasar espero a ver si puedo hacer una buena salida, no tener toques, que el coche responda bien, que no se me vaya de atrás porque tiene un poco de subviraje en la curva 3, pero bueno, hacer una buena salida y como digo, mejorar y de quedar lo más arriba posible. Yo, como soy cuarto, intentar meterme entre los 3 primeros y el coche va muy bien, la verdad. Se va poco, tengo un coche. Lo que digo, intentar meterme entre los 3 primeros. ¿Quién creéis que va a ganar la carrera de Australia? Yo pues voy a decir Bottas, pero como digo Bottas, digo Ricciardo. Vale. Yo digo que Ferrari va a dar un golpe y va a ser Vettel. Guay, eso. A muerte con Vettel. Yo prefiero que la gane Alonso, pero lo veo difícil. Hombre, yo también, pero yo pienso que Alonso va a estar entre el quinto, el cuarto, el sexto. O el tercero. El tercero, sí. Yo digo que Alonso se mete en el podio. Dios, me pica la cabeza. Me veo muy guapetón. Si te favorece el casco. Me favorece, me favorece. Bueno, eso depende de lo que digan los demás. Pero, dadle a like si creéis que le favorece el casco a Mario Lobato. ¿Crees que habrá botellón, tequila o ron o...? Habrá litrona. Litrona. Ahí en la primera curva habrá litrona y va a estar jodido. Bueno, ahora lo grabamos todo. Ahora bravo. Aquí estamos entrevistando a Miguel Cuenca, que ya sabemos que va a ganar, ¿no? He hecho pole. Pase después nunca se sabe. Hombre, pero ganar, salvo que se te pinche una rueda, que no va a pasar, no creo que... Yo acercarme a hacerlo bien, a ver si salgo bien y eso me puedo ir. Y a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tal? Bastante bien, muy nervioso. Sí, Acabo de estar de Don Miguel Cuenca y... Pero, a ver, perdóname si te vuelvo a preguntar, pero ¿estuviste en Madrid? Sí. Vale, entonces ya has hecho una salida. Sí. O sea, no te acerques tanto, o sea, tienes que estar, que se te oiga, pero que se te encuadre. ¿Aquí? Entonces, consejito, cuando se ponga en verde tú aceleras. Vale, voy a intentarlo. Lo tendré en cuenta.
sensaciones de cara a la carrera. Pues muy mala, con un mal car, así que ¿qué se le va a hacer? Nada, esperas, yo que sé, por lo menos conseguir puntos, pescar algo de los embotellamientos de primera curva. Eso sí, pero con toda la ilusión. A ver si, bueno, hay un incidente en pista y que voy adelantando, aunque sea. Vale, y una última pregunta. ¿Quién crees que va a ganar la carrera de Australia en la Fórmula 1? Pues no lo sé. Está el tema difícil, pero puede que será Vettel. Sí, bueno, porque sabes que a mí me gusta Vettel, ¿no? Para hacer un poco la pelota. Sí, pero es que si tiene un buen coche, ¿qué se le va a hacer? Se lo va a llevar. Bueno, enhorabuena, no sé cómo has quedado, pero intuyo que has quedado primero. Como siempre, ¿no? Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Estaba bien la cosa, la verdad, todo perfecto. Día ideal. Buena vuelta rápida de victoria. O sea, que esos son bastante más puntos de aparte de ganar. Guay, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, sale por ahí de fondo Rafa haciendo el idiota, pero siempre sale así que no pasa nada. Muy propio de él. Bueno, pues eso, que enhorabuena y sale también tu padre saludando. Que bueno, estará muy orgulloso de ti, ¿no? Eso espero. Y algo, te pregunté piloto favorito para ganar en Australia. No. Pues, ¿cuál? Pues a ver, lo lógico sería que fuese entre Hamilton y Vettel. Voy a decir Vettel, igual que el año pasado me parece. Guay. Al principio, como había mucha distancia, digo, "Guau, voy tranquilo". Muy bien, ¿eh? Tengo margen. Estoy grabando así en plan... Sí, para que luego no me digas que no lo ponga ni me denuncies, porque... No, es que ya va a quedar la coña para toda la temporada, va a quedar la coña. Nada. No, espera. Retiro lo dicho. Ahí, que es que si no saléis a contraluz con la foto y no se os ve. Menos. Menos. Me llamo José y he quedado tercero. Ah, pues enhorabuena entonces. Gracias. Te veré luego te veré en el podio, pero desde abajo, pero Pues nunca se sabe. no, porque salgo a la final B, así que no. ¿Cómo salías en esta carrera? Tercero, he quedado tercero. Ya, pero ¿salías tercero o...? Sí, la otra dices. Claro, o sea, no digo, en esta carrera... Salía tercero y he quedado tercero. Ahí está, o sea, sumar y uno más. lo de normal, o sea, de lo que viene siendo la típica jugada de ganar en la cualificación. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Primer podio de... Sí, primer podio. Pues entonces enhorabuena doblemente, porque la primera vez siempre... Sí, siempre da un regustillo dulce. Piloto favorito para Australia, Fórmula 1. ¿Quién va a ganar? Hamilton. ¿Quién quiero que gane? Alonso. Este espacio lo patrocina Estrella Galicia. La sensación es muy contento. Salía séptimo en la primera vuelta, en la bajada. Ha habido uno que me ha pasado por la derecha y ha hecho un recto y se ha llevado por delante a uno que llevaba adelante. Y entre la de la salida y unas patatas sabor jamón y entre en la salida que adelanta una posición y luego con el golpe se adelanta otra, al final quinto y acabó. Primeras vueltas por detrás me estaban achuchando, luego he sacado distancia por algún golpe y pérdida de tiempo adelantándose y quinto toda carrera en solitario. Bueno, pues enhorabuena y las expectativas para la próxima carrera. Expectativas, pues
Pues hombre, siempre estaba diciendo siempre el entrar en la final A, pero visto cómo me ha ido esta, pues que mínimo de aparte de entrar en la final A, pues un top 10 o... Hombre, todavía te has hecho top 5, Sí, ¿no? he Pues hecho top 5, un cuarto, pero el no, quinto por mínimo. El quinto mejorar eso va a ser difícil, pero bueno, séptimo, aquí octavo hay que- puesto sí. Aquí hay que mejorar. Siempre hay que, esto yo siempre lo digo, cuando yo saltaba, miraba siempre un poco más de donde quería llegar, porque si uno no llegaba a donde quería, pues igual. Intentar repetir otro quinto puesto, aunque será muy difícil. Bueno. Suelo quedar mejor aquí en las rozas que en Madrid. A ver si sigue así la cosa. Pues ala, que aproveche. Gracias. ¿La robo desde encima? Sí, yo lo he grabado desde arriba, o sea, si está en la primera vuelta, yo no me he enterado, yo soy como... Bueno, ¿quieres hacer declaraciones o aunque estés cabreado? Bueno, los cabreos se pasan y estoy muy contento por la clasificatoria, me he quedado quinto, pero bueno, ha sido una buena salida también, me he puesto cuarto en la salida, y luego no he tenido fortuna, me han chocado, me he ido séptimo me parece y luego he perdido un par de posiciones, luego he hecho yo una cagada, estaba nervioso, he chocado a uno que le he jodido la carrera, yo le pido disculpas, pero bueno, al final así ha quedado. Pero bueno, ¿era tu primera vez aquí en Las Rozas? En Las Rozas, sí, el Bueno, campeonato por primera vez. primera vez teniendo en cuenta que viniste ayer. Sí, vine ayer a calentar un poco, fue mi segunda vez en la pista de Las Rozas. Ahora bueno, el primer campeonato, voy con un poco mal sabor de boca, pero bueno, mejor para el siguiente. Sí, eso, ahora la siguiente creo que es Madrid, ¿no? Madrid Resistente puede ser. Hostia puta. Mario, Muy siguiente fuerte. Madrid. ¿Resistencia o es inverso? No lo sé, la verdad. Yo quinto. Mira, ha pescado en Río Revuelto, ha visto que... En la salida he adelantado una posición y la otra ha sido... En la salida he adelantado una posición y la otra ha sido en el golpe. Ahí ya todo el mundo adelante. El único perdido soy yo en esa punta. Bueno. Eso, no sé quién lo dice, pero es unas veces se gana y otras veces se aprende, ¿no? Entonces, se aprende más fallando que... Eso es cierto. Así que hoy me voy, he aprendido más que ganado. Para el siguiente espero ganar. Bueno, pues muchas gracias. ¿Dijiste ya el piloto para Australia? Fórmula 1. Hamilton. Muy mal, muy mal. Hamilton va a perder. Este espacio está... No, pero enséñalo por rufles. Pero enséñalo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues salía 13º, ha habido un botellón súper enorme en las primeras vueltas, luego también aquí en la bajada del puente pues también ha habido ahí bastante follón y nada, no podía hacer nada porque el coche no tiraba, no hacía nada, frenaba, se agarraba bien pero no aceleraba, se quedaba muy parado. Sí, siempre, la culpa del coche siempre. Es culpa del coche. Nada, ha quedado 12º, muy mal. Un punto. Bueno, un puntito que he salvado.
Y bueno, la carrera no ha estado mal, he salido de los últimos, voy a adelantar un puesto y bueno, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Qué piloto crees que va a ganar Australia, Fórmula 1? Hamilton de cabeza. Bueno, da igual, si yo he quedado la última. Nombre, ¿qué tal te ha ido la carrera? Soy Javier y he salido tercero, me he puesto segundo en la primera curva y luego debajo del túnel se ha trompeado el primero, se lo ha comido, me lo he comido. ¿Eh? Cállate, coño, no interrumpas, tío. Y se lo ha comido, me lo he comido yo al primero, me ha chocado el de atrás, luego el cuarto, luego el quinto, ha sido un accidente en cadena y al final he quedado tercero. Todo el rato con el cuarto detrás. Bueno, pues enhorabuena. ¿Piloto que crees que va a ganar Australia en Fórmula 1? No vale decir Hamilton. Vale, pues mañana jugar. Vaya a decir. Es complicada, ¿eh? Venga, Stroll. Vale, guay. Lo firmo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os guste, dadle like, suscribíos, todo ese rollo y no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Y ya puedes cortar. Espera, que estoy empezando a grabar ahora. Sí, Que no, hombre, que coña. La escena final. La escena final pues va a ser, bueno, yo como ya uno que es muy famoso. Segundo, pero está muy bien. ¡Vamos!